Del equilibrio hidráulico. Es fundamental. Entonces, teníamos conexión en serie. Y acá hay algo que es muy importante que puedo ver. Si yo tengo dos paneles, que puede ser de. Siempre cuando hablamos de paneles puede ser plano o de tubo vacío, ¿no es cierto? Los hip-pipe, ¿está? Voy a poner más para que quede más claro, porque si no, pongo un poco y pareciera que tiene que ser sobre eso. Entonces, esto acá, ¿cómo se llama? Esto lo llamamos, porque a veces se confunde, como están conectados así, dice, están en paralelo. No, esto es una batería. ¿Sí? Esto es una batería. Que tiene más o menos el mismo significado cuando hablamos de paneles fotovoltaicos, pero no lo vamos a mezclar. Entonces es una batería de cuatro paneles. Podrían ser, acuérdense que hay un máximo para poner en serie, que generalmente te lo da el fabricante y andan los 6 colectores y los 7. Después vamos a ver por qué, pero eso es lo importante. Entonces, ¿cuándo están en serie? Cuando yo tengo dos baterías, ¿sí? De esta manera. ¿Ven? Entonces ahí tengo dos baterías conectadas en serie. ¿Está? Siempre se alimenta, como ustedes saben, cruzado. Entra por acá y sale por acá. Entonces es una conexión en serie, está totalmente equilibrada. Y acá tenemos que prestar atención a algo muy importante que después va a definir en el cálculo, cuando veamos más adelante lo que es el caudal, cuando hay que dimensionar las bombas. ¿Y por qué hay una combinación de serie y paralelo? ¿Por qué? Porque hay limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? Vamos a poner acá las limitaciones. Máximo, mirá, 3 baterías en serie. ¿Ven? Ahí hay una limitación. ¿Por qué? Por un tema de calentamiento y de caudal, que después vamos a ver. Pero máximo 3 baterías en serie. Y la otra limitación es máximo 3 baterías en paralelo. En paralelo, tal cual. En paralelo. Eso es un ABC que tenemos que manejar, ¿sí? Para que una instalación esté perfectamente balanceada y equilibrada y que no se nos complique después a la hora de hacer. Puede ser menos, puede ser más. Y otra cosa importante, en toda instalación, tanto las baterías como los paralelos deben ser iguales. O sea, yo no puedo poner acá 4 y acá 3, o acá 5 y acá 4. Ambas baterías tienen que tener la misma cantidad de colectores, ¿sí? Entonces pone acá baterías igual número de colectores. Eso es importante porque si no desbalanceamos el equilibrio hidráulico. Recuérdense que el agua va a pasar más rápido donde hay menos colectores y va a tardar más donde hay más colectores. Entonces va a estar desequilibrado. ¿Sí? Entonces, en la conexión en serie tenemos esas limitaciones. Y también, esto separado, baterías con igual número de colectores. ¿Está? Ahora viene otra importante definición que es para saber el concepto. El caudal. Vamos a poner así. El caudal, voy a borrar esto. Caudal en baterías en serie. Fíjense que ahí viene otra definición. Caudal en baterías en serie. En este caso tengo 4 colectores y no importa cuál sea, pero acá entra un caudal, ¿sí? X. Después vamos a ver cómo se calcula.
Porque cada fabricante te va a decir cuál es el caudal de rendimiento que tiene, de máximo rendimiento de cada colector. Pero eso ahora no lo vamos a hablar porque si no se vamos a mezclar cosas. El concepto que quiero que vean ahora en serie paralelo, que el caudal que entra acá es el mismo que sale acá, es el mismo que entra acá y es el mismo que sale acá, ¿o no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se mantiene el caudal? Constante. Constante. El caudal es constante. ¿Ven? El caudal es constante. Entonces, esa es la primera definición. Cuando la batería está en serie, el caudal es constante. ¿Sí? Y ahora vamos a ver la conexión en paralelo. Bien, la conexión en paralelo. Entonces ahora, voy a hacer un poquito más chico para que quede, pero el concepto es el mismo. Vamos a hacer una conexión así de este tipo, ¿sí? Y ahora vemos que la conexión en paralelo podemos tener máximo 3 baterías en paralelo, quiere decir que puedo tener una, dos, una tercera acá como máximo, y en serie máximo 3 baterías, 1, 2, 3, quiere decir que acá podría poner una tercera batería. Pero eso quiero que quede sobreentendido las limitaciones en cuanto a la conexión, de cuántas baterías puedo conectar en serie y cuántas baterías puedo colocar en paralelo. ¿Sí? Bien. Y también acá me falta una limitación, la voy a poner acá en el medio, ponemos acá, máximo, que por lo general es eso, máximo 6 colectores, para que sea eficiente, por batería. Fíjense lo importante, esto no lo he olvidado. 6 colectores. 6 colectores por batería, o sea que la batería, cada batería como máximo le puedo poner 6. ¿Puedo ponerle 7? Sí, puedo, pero no le puedo poner 8, 9, 10. Ahora voy a explicar por qué, porque por la batería 6 colectores es lo que conviene. Y ahí, ¿está? Bien. Pero entonces tenemos las limitaciones. Las baterías igual con los colectores y el caudal con las baterías en serie son constantes. Ahora, cuando la conexión es en paralelo, fíjense que el caudal que entra acá debe repartirse en un caudal 1 acá y en un caudal 2 acá. Si yo tengo 2 entradas, quiere decir que el caudal que yo le tengo que dar a esta batería y a esta batería lo tengo que sumar, no me queda otro. Entonces, el caudal total ya no es uno solo, sino que es la suma del primero de con el los dos segundo. caudales. Si hubiera una tercera batería, sería tercera. ¿Sí? ¿Y por qué le digo este concepto? ¿Por qué digo este concepto? Voy a sacar acá, voy a sacar esto. Porque el caudal 1 que sale acá es el mismo que sale acá y es el mismo que sale acá. ¿Sí? Pero yo debo sumar. Cuando le doy el caudal, debo sumarle a los dos. ¿De acuerdo? Eso es importante reconocer, porque si hubiera una segunda batería como está acá, no sumaría el caudal, porque esta batería, si yo pongo acá otra batería, se le voy a dibujar así, como si fuera una sola. Y acá le pongo la otra batería. El caudal que sale acá sigue siendo Q1, perdón. Ah, no, ese es la Q2. Sigue siendo Q2, y el que sale acá sigue siendo Q1. Porque dijimos que en la serie el caudal se mantiene. Sí. ¿Se dan cuenta? O sea que a mí no me afecta en la serie, sí me afecta el paralelo del caudal. Ese concepto es muy importante porque me decía, mira el caudal acá y le tengo que sumar este. No, ya dijimos, el caudal que entra acá es Q2, acá es Q2 y ahí sale Q2. El caudal que entra acá es Q1, acá sale Q1, acá entra Q1 y ahí sale Q1. ¿Se dan cuenta? En ese o sea sentido, que la serie no afecta. no afecta la serie. Entonces eso es importante
Porque cuando yo voy a dimensionar la bomba, va en función del caudal. Quiere decir que cuanto más paralelo tengo, más grande va a ser mi bomba, cuanto más serie tengo, menos va a ser el caudal de la bomba. Porque cuando pongo en serie no afecta Se al mantiene el caudal, caudal. pero En cuando paralelo es sí. sí. Ya sea Porque, que tenga una batería, 2 o 3. claro, fíjate que este caudal acá sería el Q, sería de este, pero al poner otro paralelo, tengo que otra vez poner 2 veces este caudal. Y la suma de los dos, porque este caudal sería igual, el Q1 y Q2 son iguales, pero este es 2 veces el caudal. Y si hubiera un tercero, 3 veces el caudal. ¿Ven? El más grande del mundo. Entonces, ese es el concepto fundamental que usted debe tener en cuanto a la conexión en serie y conexión en paralelo. Yeah. Porque eso define el caudal. Y con estas limitaciones que tenemos acá, ¿sí? Entonces me dice, yo voy a saber por sistema cuánto es el máximo que puedo poner de colectores en una batería y en un sistema. Pero si yo tuviera completo, fíjense una cosa, estas limitaciones, si yo tengo completo, lo voy a hacer enterito. Acá tengo 6. Acá tengo 6. Estas son las baterías, ¿no es cierto? 6. Después hago otra batería. 6. Fíjense. Que se puede poner en una conexión en equilibrio. Tanto en serie como en paralelo. 6 y 6, ¿sí? Entonces, ¿cuántos colectores hay? Son 18, 36 y... 9 por 6. Pero por 6, pero cada uno tiene 6 paneles, digamos. Y por eso, Por eso 9 son- por 6, 54. Sí, 54, por eso decía, los dos primeros estaban sumando las dos series, los dos series o dos paralelos. Sí, claro, cada uno tiene 6. 54 módulos o conectores. Es el máximo, ¿eh? Máximo que yo puedo poner para que esté equilibrado. Sí. ¿Sí? De ahí para abajo puedo poner. Ujú. Siempre que sea igual, por ejemplo, si fuera 5, 5, 5, 5, 5, 5, sería 30. Si no estuviera esto acá, podría ser esto, porque tengo dos paralelos. Ujú. Si no tuviera esto, también. Ujú. Siempre voy cumpliendo la condición. Ahora voy borrando y poniendo. ¿Qué pasa cuando yo llego acá y tengo un sistema que tiene más colectores? En vez de 54 tiene 90, o 120, o 150, o 200. No puedo seguir agregando acá. Che, bueno, vamos a agregar acá. Vamos a agregar acá. Vamos a agregar. No. Pero tenía que hacer. Tenés que dividirlos. Hay que hacer divisiones. Hay que hacer otro de esto equilibrado. Sí. La cuenta se va haciendo. ¿Cómo se le llama ese máximo? Como si fuera un conjunto de baterías. Conjunto de batería equilibrado. Ah, bien. ¿Viste? Entonces, eso para que siempre que yo esté, este es el máximo que puedo poner. Si yo tengo que agregar más, bueno, quizás tenga que achicar acá, pero el que yo arme abajo tiene que estar equilibrado con este. Tiene que ser igual. Tiene que ser exactamente igual. Y eso es lo que nos va a llevar como proyectista cuando hagamos el cálculo y nos dé un número X de paneles, que por ahí el panel no va a ser exacto. Por ejemplo, si a mí el cálculo de un sistema, suponete de un hotel o cosa, me dice tantos litros, estoy hablando así, 12.000 litros de agua, y cuando hago el cálculo energético de los paneles me sale 123 paneles, ¿está? El cálculo numérico. No puedo poner 123 paneles. ¿Por qué? Porque ya veo que es impacto. Entonces algo va a estar desequilibrado. Y ahí es donde empieza a jugar la experiencia nuestra de hacer, porque cuando hagamos el equilibrio se van a ir dando cuenta, bueno, no van 123, van a tener que ser 125 o 120, ¿viste? Entonces, de esa manera, porque si 120, fíjate, te lo hago rápido, 120 serían 4 de 30. Yo puedo hacer 1, 2, 3, 4, cada uno con 30. ¿Se dan cuenta? Y eso cada uno está equilibrado. Cumple con la condición. Eso es muy importante que cuando nosotros avancemos como proyectistas sepamos esta parte. No es cuestión de agregar a lo loco, che, paneles para allá, paneles para acá, Claro. acá tengo un paralelo, acá no tengo ninguno porque el agua,
se va a ir por el lugar de menos resistencia. No, los otros En ese no. caso, por ejemplo, los 4 módulos, los 4 conjuntos que están en equilibrio, ¿tiene que tener un motor cada uno de ellos? ¿Un qué? ¿Un motor cada uno de los ¿Una bomba? conjuntos? Sí, una bomba. No, una sola. Una sola bomba para Una los sola 4 bomba. conjuntos. Te voy a dar un ejemplo. Entonces, esto Sí. entendieron, ¿no es Sí. cierto? Eso está en equilibrio. Y esto también sería paralelo. Lo voy a dibujar acá como un redondel que cada equilibrio. Mirá, tengo acá un sistema de X cantidad, tengo otro sistema acá y tengo otro sistema acá. ¿Sí? Entonces, yo puedo equilibrar esto. Esta es la entrada de los colectores. La entrada de los colectores B y lo puedo equilibrar con una sola bomba. Ahí va. ¿Vale? Lo puedo equilibrar con una sola bomba. Esta bomba va, el caudal va a estar en función de la suma de esto y de este caudal. ¿Y acá cuántos paralelos? Bueno, será la suma de todos los caudales que hay acá, este caudal, me va a dar el caudal total de la bomba. Porque el caudal total sale de la suma de este y de este. Sí. Esto es simplemente equilibrio después. ¿Sí? Bien. Pero para que vean que se puede hacer diferentes circuitos. Cada circuito, como yo le decía, por ejemplo, acá va a haber 30 colectores, acá va a haber 30 colectores, acá va a haber 30 colectores. ¿Sí? Y si tuviese 4, por ejemplo, podría hacer el dibujo de 4. ¿Cómo distribuiría la cañería ese proceso? Claro, cuando es mucho, para que no sea así, sería, ¿se acuerdan del retorno invertido? Yo lo puedo alimentar de esta manera, así, y la salida así. Sí, sí. Retorno invertido. Entonces, entra por acá y sale por acá. ¿Sí? Genial. El primero en entrar, el último en salir, el último en entrar, el primero en salir. Si tuviera que poner un cuarto, sería así. Lo mismo. Ahí. Listo. Conviene mucho más que recién dice que para 2, ya para 3, ni siquiera para 3, porque acá tendría que tener un montón de cañerío. Si no bien. fuera, fíjate, que lo voy a hacer como era simétrico. Si fuera así, tendría que ser así. Y uno en el medio. ¿O no? Así, no, para 4. Me está faltando uno acá. No, acá sería así. Está mal esto. Si fuera así, así tendría que ser. Ahí está. Ahí está. ¿Ven? Así, ahí está. Ya. ¿Ven? Ahí tendría que ser. Bien. Lo tengo que romper ahí en el medio porque si no quería desequilibrado. Y lo pongo acá. Y al del otro lado igual. Y la salida quedaría igual. Como La está. salida quedaría igual. Pero de esta manera se complica mucho. Entonces, cuando son más de 2, por lo general, cuando son más de 2, lo ideal es que sea retorno invertido. Genial. Retorno invertido. Entonces, yo puedo tener 30, y acá tengo 120 colectores. Y calienta como, o sea, esto es como 120 colectores. ¿Por qué? ¿Puedo poner 60 y 60? No, porque el máximo 54, lo tengo los 60. ¿Ves? Me faltarían 6. ¿Y dónde voy a poner esos 6? Acá, no me puedo. Entonces, ¿ves? Entonces, cuando llego a ese número, me doy cuenta de que no puedo hacer 60 y 60. Porque el máximo me limita a 54. Sí. ¿Está? Entonces, ese es el concepto de lo que es las conexiones en serie y paralelo, y que es muy importante para el cálculo del caudal después, porque el caudal se define como el caudal está, como yo le decía, el caudal es la velocidad, o que es Q, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo acá. Q es la velocidad por el aire. ¿Sí? Caudal por el aire. ¿Sí? Bien. Entonces, esto tiene un área, cada colector, el primero, tiene un área, una superficie. ¿Sí? Una superficie. Entonces, el fabricante, porque lo hizo en un laboratorio algo, ya me da el caudal de mejor rendimiento. O sea, me da fijo esto. Ya me da ese caudal, no hace falta que yo calcule. Me dice que el caudal de mejor rendimiento es tanto. No es un caudal fijo, es un rango. Te va a decir, por ejemplo, entre 75 y 90 metros por minuto. Porque el caudal está en velocidad por metro, ¿sí? Por tiempo. En longitud por tiempo, eso quiere decir la cosa. Entonces, perdón,
por área. En volumen, metros cúbicos por Metro segundo. cúbico por segundo. Ahí me estoy confundiendo. En volumen por tiempo. Volumen por tiempo, metros cúbicos, litros por segundo es caudal. ¿Sí? Justamente porque es velocidad por área. Porque la velocidad, ¿cómo se calcula la velocidad? El metro por segundo, vamos a poner. Y el área en metros cuadrados. Entonces queda metros cúbicos por segundo. Esta es unidad de volumen de caudal. Volumen sobre tiempo. Volumen sobre tiempo. Puede ser metros cúbicos por hora, metros cúbicos por segundo, lo que sea. Litros por segundo, ya saben que un litro son 0,005 metros cúbicos. Bueno, eso son cosas de unidades. Sí. Pero siempre que sea volumen por tiempo es caudal. ¿Tá? Entonces, el fabricante me da un rango de caudal. Ya me dice un rango caudal. Entre tanto y tantos litros o metros cúbicos por minuto es la velocidad, el mejor caudal. Ese es el caudal de diseño, se llama. Sí. Ese es el caudal de diseño. El tema acá, ¿por qué es esto? Para que nosotros entendamos después que cuando vamos a hacer el cálculo del caudal de la bomba, si no entendimos esto, no vamos a entender cómo se hace el cálculo después. ¿Viste? Justamente en las limitaciones que tenemos, en serie, en paralelo, y cómo el serie no afecta al caudal, pero sí el paralelo afecta al caudal. Ese es el concepto que tengo que tener. Cuando está en serie, el caudal no me calienta, es el mismo. Pero hay paralelo, guarda. Ahora sí el caudal ya no es el mismo. ¿Tá? Por supuesto que siempre es el mismo caudal en cada uno, porque todos son iguales. Este caudal, acá sería así. Q1, Q1 y Q1, son todos iguales. Sí. Son todos los mismos. Entonces, el caudal total es 3 veces Q1. Sí. Porque no hay un Q2 y un Q3, porque por ahí creen, no, el Q2 es diferente. No, no. El caudal es el mismo, Q1, Q1 y Q1. Ahora, el caudal total es la suma de los tres. ¿Sí? 3 veces Q1. Entonces, de ahí parte el concepto del serie y paralelo, cómo afecta el caudal. Sí. ¿Tá? Porque si yo se desequilibrara esto, vamos a poner un ejemplo, si yo desequilibro esto, hago así, acá ya no es Q1, acá ya es Q2, ¿ves? Ya el caudal es diferente, la velocidad es diferente, el comportamiento ya es diferente, y ya el agua comienza a empezar a ir más por acá, ¿por qué? Porque por acá tiene un mejor camino, menos pérdida de carga, menos resistencia, entonces por acá va a circular más agua que por acá y por acá, ¿ves? Por eso todos los paneles, las baterías deben ser iguales, ¿sí? Claro. Todas las baterías deben tener la misma cantidad de colectores. Y este es el máximo que puedo poner para que esté equilibrado. De ahí para abajo puedo poner, si da 30, por decirte, 30, 25, 15, lo que sea, lo puedo hacer en cosas. ¿Sí? El máximo que puedo poner en serie, 18. 6, el máximo. Sí. Para abajo sigo 15, listo, 12, todo. ¿Tá? Pero más de eso no puedo poner. Y el máximo de completo es eso. Cuando tengo que superar eso, entonces tengo que empezar a hacer esto. Separar en batería. Y eso a su vez equilibrado. ¿Tá? Y después lo voy a equilibrar. ¿Tá? ¿Qué pasa si yo no pudiera poner la misma distancia a esto? Si yo no tuviera la posibilidad de equilibrar este con este. Vamos a poner ese ejemplo. Porque para equilibrar tienen que estar ambos en la misma distancia también. ¿Viste? Por los caños. Porque si este está acá y este está acá atrás, ¿cómo llevo los caños en forma de la misma distancia? Entonces ahí sí tengo que poner dos bombas. Una bomba para los circuitos, otra bomba para los circuitos. Que van al mismo tanque, ahí no habría problema. Pero dos bombas. ¿Por qué? Porque un circuito está acá y el otro está allá. Uno está en este techo y el otro está en aquel techo. ¿Ves? Tenemos 30 acá y 30 allá. 30, entonces 3 bombas. ¿Tá? Pero todos van a un solo caño que van a desagotar en un tanque, o todo lo que sea. ¿Tá? Entonces, de esa manera vamos viendo cómo es la conexión que tiene que conllevar eso ahí. Bien. Teniendo en cuenta ese concepto, ya en la próxima mañana vamos a avanzar con cálculo de caudal, que es lo que me gustaría, viendo que es muy sencillo. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios que van a hacer cálculo de caudal. ¿Tá? Y vamos a hacer algunos pasos también. Usted tiene que tener en cuenta que cuando se habla de las unidades, siempre tiene que ser las mismas unidades. ¿Tá? Si yo arranco con litros por segundo, tengo que ir por litros por segundo. No puedo mezclarle con una unidad de litros por segundo por metros cúbicos por segundo, porque no me van a dar, ¿sí? En la fórmula.
Pero fundamentalmente ese es el concepto para el cálculo del caudal, que es el que diseñó la bomba prácticamente. ¿Está? Perfecto. Ahí está. Genial. Caudal máximo y distribuyéndolo, hoy tenemos tabla, está tabulado, ¿viste? Claro. Eso es más sencillo, porque te dice un caño de 40, cuánto es el máximo caudal que pasa, el caño de 30, cuánto pasa, el caño de 60, cuánto, ¿viste? Vamos, no hace falta que hagamos el cálculo de acá, sacar el área, calcular el área del caño, eso no nos interesa. Hoy está totalmente tabulado, si uso caño de polipropileno o de PVC, vamos a decir polipropileno, ya me dice el caudal máximo que va a pasar. Todas las conexiones, por lo general, de los colectores es de 3/4 o de 1 pulgada, ¿sí? O de 25 o 32, el mínimo. De ahí el máximo. Polipropileno es lo mismo que decir policloruro de vinilo, ¿sí? Sí, más o menos, el verde Okay. es el marrón. No sé si es lo mismo, polipropileno, pero Okay. ahora me mataron. Si te digo algo que verlo bien. Okay. Pero si vamos al caso, sabemos que son los caños de los marrones o los verdes. O los verdes. O los de función, ¿no? Los del PVC, que son para baja presión, para las piscinas y para eso, ¿viste? Esto mismo se cumple cuando son colectores de piscina. O sea, el mismo principio tiene cuando son colectores de piscina, que después vamos a ver, solo que es diferente. Piscina es de baja temperatura, pero a mí me interesa ahora esto. Pero si yo tengo que hacer, por ejemplo, climatizar una piscina olímpica, que voy a tener una gran cantidad de colectores de piscina, que son puede ser de goma o de polipropileno, como viene, no son de metal. Y bueno, tengo que tener también la misma condición que me va a dar el fabricante cuando colector en serie me va a hacer diferente esto, las limitaciones, pero las voy a tener también, las voy a tener, ¿sí? Pero yo ya tengo el concepto. Cuando el cliente me dice, el fabricante o el proveedor me dice, mirá, por batería solamente podés poner 8 colectores y en serie paralelo, o ese concepto lo tenés. Si no lo tenés, entendés de qué te está hablando el tipo. Entonces, eso es fundamental. Por eso les digo por ese lado. Ya no hablamos del tema del caudal, porque ¿cuál es el caudal de diseño? El caudal de diseño es este. Este es el caudal de diseño, ¿cierto? El caudal de diseño yo lo voy a calcular para ese, el caudal de diseño. Entonces, ¿cómo yo voy a saber qué caudal necesito acá? ¿Sí? Va a ser el caudal de diseño de este por este, por este, por este. Pues yo tengo que llenar este y este. Entonces, si tengo 4 colectores, va a ser el caudal de diseño de este por 4. ¿Ves? Si son 5 por 5, si son 6 por 6. Pero ahí ya no le calculo, porque ya calculé el caudal acá, es el mismo de este. En serio. Pero si calculo acá el caudal de diseño de esto, lo multiplico por 2, porque son 2. Y acá el caudal de diseño del primero va a ser por 6 y por 3, porque tengo 3 baterías. Eso lo vamos a ver mañana y vamos a ir haciendo algunos cálculos matemáticos.